¿Hay una relación directa o sería lo mismo hablar de storytelling y creación de contenidos? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta con la que voy a empezar este tema, del que espero hablar un buen rato, en diferentes cápsulas, porque creo que es un buen momento para empezar en el 2020 a desarrollar estos cursos y talleres sobre storytelling y creación de contenidos. Algunos de mis alumnos más aventajados, de las personas que tomaron hace 2 o 3 años mis cursos de storytelling, están impartiendo ellos mismos el curso básico o algunos talleres de storytelling, y pues me da muchísimo gusto que así sea. Es muy bueno tener competencia, es muy bueno que haya más gentes hablando sobre el tema y convirtiéndose en expertos en el tema, y también así puedo subirles la parada a todos. Con algo que va a ser, que yo siento que es esencial y lo va a seguir siendo en unos cuantos años, que es la relación entre storytelling y contenidos, y sobre todo la creación de contenidos. Storytelling y generación de contenidos. ¿Son lo mismo? La respuesta inicialmente es no, no son lo mismo, y podemos decir que los contenidos hoy, la generación de contenidos o la creación de contenidos incluye el storytelling, y a su vez el storytelling incluye y de alguna manera reúne elementos de periodismo narrativo, de escritura creativa, de narratología, de producción audiovisual, de narrativas audiovisuales, marketing de contenidos, ¿sí? Decimos, contar historias es compartir experiencias, storytelling es compartir la experiencia de usuario. De alguna manera contamos historias enfocadas. Cuando hablamos de storytelling en español en específico, nos referimos casi siempre al uso de las historias y de las narrativas y de las estructuras narrativas dentro del mundo de los negocios, de la mercadotecnia, de la comunicación de empresas y organizaciones. Y el storytelling, digamos, es esa herramienta muy esencial hoy para la generación de contenidos. Pero los contenidos, la palabra contenido y la generación de contenido abarca mucho más que simplemente contar historias. Las historias y el storytelling son una manera de comunicar, y como una manera de comunicar tienen propósito específico que no siempre tiene que estar presente cuando generamos un contenido, cuando tenemos algo que comunicar o cuando tenemos algo que informar, y también tendríamos que detenernos en un momento entre la diferencia entre informar y comunicar. Pero básicamente pongámoslo así. Si cuando hablamos de storytelling, hablamos de contar historias que generen con un objetivo específico, y casi siempre ese objetivo específico tiene que ver con generar un mayor interés a través de las emociones, de las empatías, de la cercanía emocional con tu público, con tu audiencia, con tu público objetivo. Pero si nosotros ahora mismo queremos escribir o hacer un memo para decirle a nuestro equipo o a nuestra gente, nuestra organización, de que pues se va a entregar con una semana de atraso el aguinaldo o algo por el estilo, en ese sentido se genera una información y ya, no se cuenta una historia. No es necesario contar una historia de la historia del aguinaldo o algo por el estilo, simplemente para dar una información de esa naturaleza. Mucha información que se genera dentro de la comunicación de una empresa o de una marca no necesariamente requiere de contar historias. Por lo tanto, storytelling tiene que ver con, y de una manera muy, muy puntual, con mucho de generación de contenidos, pero generar contenido útil, que sea relevante para tu público, no necesariamente implica contar historias ni enfocarnos a mensajes específicos, más allá de la información que proveemos. Dicho esto, habría que, primero que todo, poner los puntos sobre las sillas de qué cosa es contenido. Realmente, en el mundo de hoy se habla todo el tiempo de contenido. En las empresas se habla de contenido, de generar contenido, de crear contenido relevante, de contenido generado por el usuario. Hay muchísimos elementos que se han incorporado en los últimos 10 años, 12, 15 años. La palabra contenido tiene hoy un gran appeal, o sea, un gran significado dentro de la comunicación de negocios. Pero si queremos entender, lo primero es tratar de tener una definición lo más amplia posible de qué cosa es contenido. Si nosotros entramos a la RAE,
al diccionario de la Real Academia Española. Desafortunadamente, en español tenemos como todavía no tenemos muy actualizado el tema de los contenidos, de qué significa contenido, hoy por hoy. Y de hecho, se da una imagen un poco limitada de contenido relacionada con el verbo contener. Pero en inglés, si uno busca en el Merriam-Webster's Dictionary, por ejemplo, en el diccionario Merriam-Webster's, que tiende a ser mucho más profundo y más abarcador y más actualizado todo el tiempo, desafortunadamente, la palabra content, lo primero, o contenido, se relaciona con substance, sustancia, gist, o sea, con la esencia, con la sustancia, con meaning, que es significado, ¿sí? Significance, que es lo mismo, sentido. Entonces podríamos decir que el contenido es la sustancia de las cosas, la sustancia de lo que tú eres, la sustancia y la esencia de tu organización o de tu comunicación o de la manera en que comunicas quién tú eres y qué ofreces. El contenido es la materia de lo que tú haces, la materia, la forma en que se expresa lo que tú haces, ¿sí? El contenido es tu significado, tu sentido, tu razón de ser. Y la mejor manera de hablar de contenido es decir que contenido es todo aquello que expresa de alguna manera o que comunica lo que haces y ofreces, como marca y como organización, como marca persona. Entonces, digamos que lo más fácil sería decir, si tú lo que haces son hamburguesas, la hamburguesa es el valor que tú creas, que bueno, no será de muchísimo valor una hamburguesa, pero si tú haces lo que sea, cámaras fotográficas o computadoras o cualquier tipo de servicio que ofreces, el servicio en sí es aquello, lo que tú ofreces, el valor creado, ¿sí? Tu contenido es la manera en que comunicas ese valor. Tu contenido es todo aquello, la manera en que promocionas, promueves, das a conocer y le das una identidad a ese valor. Y a ti y a quien lo genera. Entonces, prácticamente contenido es toda la expresión, toda la manera en que se expresa la esencia, la razón de ser, la visión, la misión y los valores de una empresa y una organización. Ahora, si es tan relevante el contenido, porque hace 20 años atrás o 15 años atrás apenas se hablaba del término de contenido, apenas se hablaba tanto de generar contenido. Yo creo que eso es algo que podríamos abordar en una próxima conversación, en una próxima cápsula, sobre el tema de la relevancia de los contenidos hoy, lo que a su vez nos llevaría a un tercer elemento, que es qué contenido es relevante, cómo creamos contenido relevante. En todas partes, hoy a los generadores de contenido se les exige, tienes que crear contenido relevante, tienes que generar contenido relevante. Bueno, ¿y cómo distinguimos qué contenido es relevante?